¿Listo? Entonces, la clase pasada nos encontramos y pues les dije cuáles iban a ser como las temáticas que íbamos a ver durante el segundo periodo, la forma en que vamos a seguir evaluando. La forma en la que vamos a seguir evaluando. Y yo me doy cuenta, Ala, pero es con ustedes. Profe, así no vamos a poder. Es con ustedes. Yo todas mis clases las dicto normalmente. Ah, nos está echando la culpa a nosotros. Sí, si quieren nos vamos. Sí, nos Entonces, vamos, tranquila, no se preocupe. Entonces, bueno, ya les expliqué, vamos a seguir trabajando de la misma forma. Digamos que los que de pronto perdieron este periodo, no, el periodo pasado perdieron lengua, comprensión lectora, no fue por el trabajo que de pronto dejaron de hacer de forma virtual, fue porque en el tiempo que trabajamos presencial, pues que fue bastante, ustedes no cumplieron. ¿Listo? Entonces, la invitación, chicos, es para que igual sigamos juiciosos, sigan presentando sus actividades, sigan trabajando en forma muy disciplinada y sobre todo muy autónoma en esta como nueva etapa en la que estamos aprendiendo. Sí, es. Listo. Lo otro que les iba a decir también era que ayer pues fue la actividad del rally. Y no podemos, profe. Profe. Ayer, ¿me escuchan? Ayer. Entrecortado, pero sí, más o menos. Bueno. Ayer, que fue la actividad del rally, espero pues que todos hayan podido y hayan participado. Recuerden que pues su directora de curso, que es la profe Laurita, ella me pasa la planilla con la nota que ella les asigna de la participación que ustedes tuvieron. ¿Listo? Quienes no hayan participado y que no tengan una excusa pues real, por ejemplo, en mi curso no pudo participar Nicolás Figueredo, porque él tiene problemas con el internet. Entonces, están sin internet ahorita. Entonces, ellos pues digamos que solamente hay acceso con él por medio de WhatsApp, no más. Entonces, bueno, pues él tendrá excusa, pero si no hay una excusa así real, sólida, sobre por qué no participaron, pues ya lamentablemente saben que tendrán su primer 1 en la procedimental de lengua. ¿Listo? Y pues a los demás, si ya la profe Laurita les asigna una nota, pues con base en la creatividad, de haber enviado la coreografía, de haber hecho el mural, bueno, digamos que ella se va a encargar de darles o asignarles ya una nota con respecto a eso. ¿Listo? Nota, pues que será la primera nota que ustedes van a obtener en lengua castellana. Listo. Esperemos. Sí. Entonces, vamos entonces a empezar. Hoy vamos a ver la ilustración. ¿Listo? Yo estaba haciendo aquí, tomando como los apuntes para irles explicando. ¿Listo? Y que ustedes finalmente pues puedan organizarse, puedan trabajar mejor. Entonces, en el periodo pasado nosotros alcanzamos a ver el siglo de oro. Cuando vimos el siglo de oro, entonces vimos que sus características, no solo a nivel literario, sino también a nivel de contexto, que fue el taller que ustedes hicieron, que todavía me deben, no me lo presentaron, pues porque algunos lo han dejado en el colegio, bueno, mil cosas. Entonces, ahí vimos cómo se caracterizó la música, cómo fueron las artes en ese momento, cómo se vivió en la arquitectura, quiénes fueron como los principales representantes. Entonces, eso lo vimos nosotros cuando vimos Siglo de Oro. ¿Listo? Recuerden entonces, recordarles pues a todos como para ubicarlos un poquitico, y si quieren vayan, esperen, no vayan a empezar escribiendo, copiando todo lo que yo tengo acá, sino que esto es como una guía para que ustedes me vayan haciendo preguntas si surge. Entonces, recordemos que nosotros estamos viendo a través del tiempo las diferentes etapas o los diferentes momentos que se han ido presentando en la literatura española. ¿Listo? Entonces arrancamos con la Edad Media, pasamos al siglo de oro, ahorita, entonces ya llegamos al siglo XVIII, siglo XIX, y en este lapso de tiempo entonces ya empieza a aparecer la Ilustración, luego veremos el Romanticismo, luego veremos el Realismo. ¿Listo? Esto les puede sonar muy familiar, porque nosotros el año pasado, cuando estuvimos en noveno, nosotros vimos la literatura latinoamericana y también la vimos en estas mismas etapas. ¿Listo?
Hay varias características que de pronto o sea, son comunes o las recordamos pues porque su origen viene siendo el mismo. Pero hay otras características que sí son particulares, es decir, que no es lo mismo como implementaron o como adaptaron la ilustración en España a cómo la adaptaron en Chile, en Argentina, en México, no es lo mismo. Entonces, para que por favor lo tengamos claro. Profe, se está escuchando Separo. entrecortado. Bueno, me avisan, ¿listo? Y yo me devuelvo Ajá. y retomo. ¿Ahí nada? ¿Todavía ahí no me escuchan? Desde buenos días, profe. Desde el inicio, sí. Desde buenos días. Buenos días. Desde que les dije, Empecemos hola otra vez como chicos, si nada. Buenos días. Ahí quedamos. nos vamos a estar hasta las 12 entonces con la clase de hoy. Listo, ya ahí. ¿Ahí me escuchan? ¿Otra vez? Hola. Oh Dios, Buenos días, señor. chicos. ¿Ahí ya me volvieron a escuchar? No. Mire, se los aseguro que es solo con ustedes. O sea, ustedes pueden entrar a YouTube y ver todas las clases que yo he subido y en ninguna pasa esto. Solo es con ustedes. Ah, entonces nos vamos. Somos el problema, sí, sí, sí. Nosotros hacemos que falle el internet. Imagínense. No echa Bueno. la culpa a nosotros. De su mal internet. Bueno, entonces, les estaba diciendo, entonces la ilustración es la etapa que vamos a ver el día de hoy y seguramente unas 2 clases más. ¿Listo? Hoy nos vamos a enfocar básicamente en explicar qué es la ilustración como movimiento, de dónde viene, cómo se vivieron las artes o cuál fue como la repercusión que hubo a nivel artístico, ya que este movimiento pues es cultural y cuando hablamos de cultura hablamos de las artes y también vamos a ver cómo se vivió o qué pasó con la arquitectura en este momento. ¿Listo? Y ahí alcanzamos a ver estos dos elementos hoy. Ya la próxima clase ustedes traen una consultica que les dejo al final y entonces ya podremos entonces empezar a ver cómo fue que se vivió la ilustración a nivel literario. ¿Listo? Pero si ustedes se van a dar cuenta, tanto a nivel del contexto como a nivel literario, pues van a tener, digamos que, características similares. ¿Listo? Lo primero que tenemos que decir es que la ilustración es una corriente o es un movimiento que se presentó o se desarrolló en 2 niveles, a nivel filosófico y a nivel cultural. Casi que todos los movimientos o las etapas que se dan es porque buscan cambiar algo en la sociedad. ¿Listo? Bien. Este movimiento como tal se origina en Francia en el siglo XVIII y es traído o es implementado en España a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. ¿Listo? Pero su origen, o sea, no es un movimiento que aparezca o que sea propio de España, sino que tuvo su origen en Francia. Obviamente, en Europa, en otros lugares también fue implementado, no solamente en España, sino que a nosotros en este momento nos ocupa ver cómo se presenta en España únicamente. ¿Listo? La palabra ilustración viene del verbo iluminar. ¿Listo? Y básicamente, si nosotros nos devolvemos un poquitico, recordamos un poquitico, en el anterior movimiento, que fue el siglo de oro, es cuando aparece el barroco. Y acuérdense que el barroco estaba catalogado como el exceso, como la cantidad de elementos, y esto hacía también que fuera como una etapa como de mucho... Se nos fue de nuevo. ¿Ya volví? Estamos en exceso. Listo, ¿ya volví? Sí, señora. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Entonces, básicamente, cuando aparece la ilustración, obviamente no aparece un nuevo movimiento para seguir en lo mismo, sino para darle un cambio completo a todo lo que se venía presentando. Entonces, Está como complicado acabar esta clase. ¿Ya volví? Hola, 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 hola. ¿Ya volví? ¿No? No, profe. ¿No he regresado? ¿Sigo ausente? Más o menos. ¿Más o menos? Sí.
Ya, ahí ya me volvieron a Va, escuchar. va regresando de a poquitos. Ya ahí los volví a ver normales a ustedes. Es que quedan congelados también. ¿Listos? ¿No? ¿No, nada? Ya. Ya me volvieron a escuchar. Ujú. Listos. Entonces, al significar iluminar, la palabra ilustración, al significar como luz, como iluminar, como brillar, como básicamente lo que buscaba o pretendía este movimiento era acabar con la ignorancia de la sociedad y con la oscuridad. ¿Listo? Y pues obviamente buscó implementar, o su propósito era implementar la lógica y la razón. Es decir, que las personas no se dejaran llevar por lo que les decían, sino que la persona fuera capaz y tuviera, digamos, como la capacidad de poder razonar y poder ser sensato frente a las situaciones que estaban pasando y pues con base en esto poder actuar de la misma forma. ¿Listo? Otra característica importante de la ilustración es que es el momento que marca como la transición entre que deja de ser la edad moderna y aparece la edad contemporánea. ¿Hasta ahí claros? Ok. ¿Sí? Listo. Pudimos superar entonces la tercera parte de lo que voy a explicar. Nos quedamos en moderna, profe. Listo, hasta ahí vamos. Tranquilos que no he dicho nada más. Bueno, Listo, ahí vamos, ahí vamos. Listo. Ahora, ¿cómo se vivieron o cómo se vivió el arte en esta etapa? Primero, tenemos que decir que hubo como 3 elementos importantes acá, que se dan durante el siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Listo? ¿Cuáles fueron esos elementos o cuáles fueron esos elementos importantes? Primero, que hubo cambios a nivel estético y en el repertorio artístico. ¿Qué significa esto? Que básicamente todo lo que se conocía a nivel artístico en este momento cambió radicalmente. O sea, no se copió nada de lo que se venía haciendo a nivel artístico. ¿Listo? Entonces, aparecen, el primer elemento importante es el estilo neoclasicista. Entonces, todos los pintores empezaron a regirse bajo esta característica de este nuevo estilo implementado en la pintura, en la medida en que esto lo que hacía era retomar lo clásico. ¿Listo? ¿Y cómo se retomó este estilo clásico grecorromano? Pues porque se trató de llevar a todo lo que se conocía durante la antigüedad. ¿Listo? Obviamente, eso iba de la mano con todo lo que era como sobrio, sencillo, pero de todas formas, aquí vamos a ver los 2 ejemplos, que es la fuente de Hércules y la estatua de Ganímedes. ¿Dónde está? Ya. Fuente de Hércules, esto no me deja, hagámoslo acá. Profe, ¿no puedo copiarlo? ¿Qué cosa? O sea, Aquí está en Word. pues la idea es que ustedes tengan ahí la información, sí es importante que la tengan. Listo. ¿Y tú subiste a la no plataforma? lo puedes subir a la plataforma, sí. Ay, pero perezosos y conchudos. Profe, pero es que tú lo Ok. cambiaste muy Bastante a rápido. copiarlo de la ilustración, profe. Ay, pero es que ya me voy a devolver. O sea, Ah, ok. solo les voy a mostrar esto. Entonces, esta es la imagen de la fuente de Hércules, que es de los monumentos o de las esculturas más representativas de la ilustración. Si ustedes se dan cuenta, pese a que era, pues obviamente está dispuesto en un lugar público, pero pues no era lleno de excesos y tampoco tenía pedrería, ni tampoco estaba cargado de elementos muy sofisticados. Eran esculturas muy simples en medio de, pues, de la hermosura que representaba el arte aquí plasmado. ¿Listo? Y la otra fue la estatua de Ganímedes. Venga, los vamos acá.
Entonces, sí se pueden dar cuenta que es muy sencilla y como muy limpio el arte que aparece en esta época. Sí se pueden dar cuenta de eso. Acuérdense cuando ustedes, por ejemplo, buscaron lo del gótico plateresco, recuerden cómo era como el exceso y cómo era marcado cada uno de los elementos. Entonces, este arte de este momento era como muy sencillo. ¿Listo? Y pues se puede ver en las representaciones que aparecen propias de esta época. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Listo, sigamos. Entonces, eso fue lo que se conoció como el estilo neoclasicista. ¿Bien? Listo. Otro elemento que aparece bien importante y bien relevante es el trabajo en vidrio. ¿Listo? Acuérdense que ya algo habíamos dicho, que se venía trabajando a nivel religioso y era todo el tema de los vitrales dentro de las iglesias o dentro de las construcciones de las iglesias. Aquí el trabajo en vidrio vuelve a ser otro elemento que es muy importante. La mayoría de los monarcas, de los reyes que vivían en España, empezaron a implementar, digamos, como una excentricidad, como una moda, y era traer artistas reconocidos a nivel mundial para que fueran quienes decoraran o quienes pintaran sus castillos o los lugares en donde ellos residían. ¿Listo? Entonces, al presentarse esa figura es que aparece el máximo exponente del arte durante la Ilustración, que es Anton Raphael Mengs. ¿Listo? ¿Qué buscaba o cuál era como, digamos, el... Ay, ya, estoy escuchando unas noticias en algún... Ya, creo que ya. ¿Cuál era como el elemento? ¿Cuál era como el elemento más relevante o digamos que en qué se basó Mengs para desarrollar su estilo artístico? Básicamente él buscaba la armonía entre luces y las proporciones. ¿Listo? Cuando hablamos de luces, es para que ustedes recuerden lo siguiente. ¿Se acuerdan que ustedes buscaron lo de las bóvedas de medio punto, los arcos? ¿Se acuerdan de esa arquitectura como tal? Entonces, lo que él hizo fue empezar a dar como la opción de que la luz natural sirviera y se tuviera en cuenta a nivel artístico. ¿Listo? Entonces, por eso habla acá de las luces. Y el otro elemento es la proporción. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros veíamos que casi siempre en la mitad bueno, en la pintura primero, en la pintura les voy a explicar primero en la pintura. En la pintura, muchas veces cuando dibujaban, lo que los ingenieros y los arquitectos y los que hacen ese tipo de cosas dicen que está hecho a escala, o cuando ustedes, por ejemplo, compran esos carritos que dicen que ese carro está hecho a escala, no sé qué, eso. Entonces, en este momento empezaron a utilizar como eso, que fuera como una escala real, que se viviera o que nos pudiéramos dar cuenta a través de la pintura, que a veces, por ejemplo, aparecía una pintura de un paisaje y de pronto de golpe se veía que la casa era muy grande en comparación con el árbol que estaba ahí cerca. Entonces, este artista lo que empezó a implementar fue el uso de la luz, es decir, que las pinturas no se vieran tan oscuras y tan lúgubres, sino que se viera un poquito más claridad en el arte. Y lo otro, que la simetría, es decir, que los elementos se vieran más reales en la medida en que manejara la proporción, de que si una casa estaba junto a un árbol, el árbol tendría que más o menos verse a la misma altura o un poco más grande incluso. ¿Listo? Entonces, esto fue como lo que implementó él. Otro elemento que implementó Mengs dentro del arte fue que él empezó como a hacer que en la pintura se contara una historia. ¿Listo? Yo no sé si ustedes de pronto han visto cuando alguien ve arte, pintura, y dicen como, es que yo aquí puedo ver que la persona que lo hace quiere contar que tal suceso ocurrió. ¿Listo? Eso proviene de algo que implementó Raphael Mengs, que fue como contar una historia en las pinturas que él hacía.
¿Y sobre qué historias era que él hablaba? Sobre los mitos de la antigüedad, como de los clásicos. ¿Listo? Acuérdense que mitos son todos aquellos que hablan del origen y de la creación. ¿Listos? Bien. Entonces, recopilemos un poquito. Decimos que Anton Raphael Mengs fue como el representante, la persona más importante de los artistas durante la Ilustración. ¿Listo? Ya con el tiempo aparece como un alumno de él, que es quien empieza a retomar y a aprender como todo lo que le ha explicado, todo lo que le ha enseñado Mengs, lo retoma y adicional a eso implementa algo nuevo en el siguiente movimiento, que sería el romanticismo. Y en el romanticismo entonces aparece Francisco Goya. ¿Listo? Pero pues digamos que es importante mencionarlo aquí en la Ilustración, porque durante la Ilustración es que Mengs le enseña a Francisco Goya todo lo que él está implementando a nivel de arte en sus pinturas. Listo, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos, chicuelos? ¿No? Nada de nada. ¿Vamos bien o voy muy rápido? ¿Bien? Igual la clase queda grabada, ¿no? Si alguien necesita retomar algo de la clase, pues yo les comparto el link para que la puedan ver. ¿Listos? Todo. Bien, sigamos entonces. Entonces, estos elementos que acabamos de ver fueron dijimos que la Ilustración se dio durante el siglo XVIII y el siglo XIX. Y el arte, pues digamos que se dividió en esos dos siglos, ¿sí? Se transformó, por decirlo de alguna manera. Durante el siglo XVIII fue todo lo que acabamos de ver, y ahorita, entonces, cuando empieza el siglo XIX, es cuando hay como una época, y acá dice eso, ¿no? Época de transición en donde se abandonó ese modelo clásico. Entonces, ya dejó de ser relevante el modelo clásico que se venía trabajando a nivel artístico y se implementa la pintura más objetiva y más real. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente las escuelas artísticas y la escuela artística que aparece en este momento, que se llama Escuela Realista o recibe el nombre de Escuela Realista, pues fue como la encargada de retratar de forma detallada todos los elementos que aparecían en la realidad. ¿Listo? Entonces, ya no se siguió contando, o ya no se siguió hablando sobre lo clásico y sobre lo antiguo, sino que en este momento, en el siglo XIX, se implementa la pintura en donde sea una pintura que refleje la realidad. ¿Listo? Entonces ya empieza a ser una pintura mucho más objetiva, una pintura un poco más real, y ya se deja como atrás todo lo que venía presentándose de la época antigua. ¿Listo? Lo clásico también se pierde y ya entonces se empieza a trabajar con elementos diferentes. Vamos entonces a mirar algunos ejemplos. Ricardo Belver es como el artista más representativo de esta época. Bueno, esperen, les busco una que es la que les quiero mostrar. No. Esta es una... No la encuentro, chicos, chicuelos. Ya no la encuentro. Hace un momento la vi. Bueno, ya se las busco con calma. Espérenme un segundito, ya se las busco con calma. Ahorita que busquemos lo de arquitectura, buscamos lo de Ricardo Belver. Yo creo que la copié. Ya ahorita la buscamos. Entonces, eso a nivel del arte, ¿listo? En los dos momentos, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Ahora, entonces vamos a ver la arquitectura, cuáles fueron como las características, pero lo que yo les decía hace un momento. Si bien nos podemos dar cuenta
todos los elementos que se van presentando en el contexto o alrededor de la literatura de cada una de las etapas, pues sigue estando enlazada, ¿listo? Lo mismo, entonces en la arquitectura se retomó lo clásico, la importancia de construir como un mundo muy simple, y se vuelve a retomar el elemento de la simetría y de la sencillez. ¿Qué significa esto? Recuerden que nosotros estábamos en el siglo de oro, veíamos que todas las construcciones tenían como grandes patios en la mitad de sus construcciones y que alrededor iban como pequeños cuartos, ¿listo? En donde era la cocina, la habitación, la sala, y que en el medio había un gran espacio. Y de hecho, si nosotros, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad en algún momento de conocer casas antiguas, nos podemos dar cuenta que en el centro es donde es como el espacio más grande, y era como un espacio abierto, en donde pues pocos se reunían o participaban ahí dentro de ese espacio. Entonces, en ese momento, básicamente lo que se busca era como retomar como todo lo que tiene que ver a nivel geométrico, y a nivel matemático. O sea, acá se empieza a tener en cuenta eso. Lo que yo les decía hace un segundo, el tema de que exista como una escala real, porque acá nos vuelven a decir lo mismo, ¿no? Que acá básicamente se estaba reflejando lo real, lo simple, pero pues obviamente esto iba de la mano con el uso de que la simetría era muy importante para que los espacios todos ocuparan como un lugar importante dentro de las mismas construcciones. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, y es así, van a poder ver que tanto en el arte, en la arquitectura, todos los elementos son muy similares, pues porque son las mismas características de la ilustración como tal. ¿Listos? Chicos, chicuelos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, hay dos elementos importantes o icónicos de la arquitectura de la ilustración, que es la Puerta de Alcalá y el Museo del Prado. Pues venga, lo buscamos acá. Puerta de Alcalá. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, se utiliza la simetría. Si ustedes se dan cuenta, este elemento es totalmente igual al elemento de acá, al de acá. Entonces ya empieza a jugar bien, un tema bien importante es el tema de la simetría. Y Museo del Prado. Miren. Listo. Ay. Ya. Listo, entonces obviamente ya son espacios, digamos que en comparación con la arquitectura que se venía trabajando antes, ahí quedan elementos como los pórticos, quedan elementos como las columnas, que eran propias de la cultura romana, pero pues obviamente ya digamos que son espacios como muy limpios. Recuerdan que en el siglo de oro, por ejemplo, las columnas eran llenas de elementos, se ponía, por ejemplo, esculturas sobre esos elementos que quedan ahí como montados, que eso fue lo que vimos durante el siglo de oro. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, ya eran como elementos más limpios. De hecho, acá lo único que hay, digamos que en exceso, que pueda quedar o que evidencia algo del barroco, es esta parte superior, en donde está como sobrepuesto ahí. ¿Listo? ¿Sí ven? ¿Se alcanzan a ver? Listo. Entonces son como los dos elementos de la arquitectura como tal. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Les quedó todo claro? ¿De verdad no hay ninguna pregunta? Me preocupa. ¿O no me entendieron nada porque se cortó toda la clase? ¿O están muy juiciosos y muy pilas? ¿Cuál de las dos? Ambos. Ah. Profe, entonces, para el siglo XVIII y para el siglo XIX hay dos máximos exponentes, ¿verdad? Sí. O sea, como para cada uno hay uno diferente. O digamos que uno se resaltó más que el otro. ¿En el arte? Sí, en el arte. En el Porque arte. está Ricardo Belver y Mengs. Mengs.
Pues digamos que los dos fueron relevantes en la medida en que cada uno tenía un estilo diferente. Ah, ok. ¿Listo? O sea, ambos fueron relevantes, pero digamos que lo que hace uno es totalmente opuesto a lo que hace el otro. ¿Listo? Porque Mengs lo que hace es retomar todo lo clásico. En cambio, Belver lo que hace es hablar ya sobre la realidad y él no vuelve a retomar ningún elemento clásico. Entonces, digamos que son dos exponentes. Obviamente, pues, diferencian mucho tiempo el uno del otro, pero no tienen elementos, digamos, que sean similares, no los tienen. Bueno, quiero saber por qué Pardo, Valeria, Paula Africano, Gabriela, Camargo, Zambrano, Camilo, Sara y Sara Arteaga, Sara Pérez y Sara Arteaga no prenden la cámara. Quisiera yo saber cuál es la razón, el motivo, la Circunstancia. circunstancia. Gracias, Samuel. Tengo gripa. Qué moleto. ¿Qué pasa? No la prendes y prende la cámara. Sí. No es una razón real. Coronavirus. ¿Sabe? No Sí, se mi nos nariz va a está muy roja. transmitir. No se nos va a transmitir. Bueno, chicos, para los que no prenden la cámara, recuerden lo que les estaba diciendo al principio. Es, mejor dicho, obligatorio por un tema de que necesitamos tener evidencia de que ustedes están por lo menos ahí sentaditos poniendo atención, ¿listo? Lo que yo les decía esta mañana a algunos, ¿qué tal usted esté metido allá entre las cobijas? Y yo, ¿cómo voy a saber si usted está allá? Pues ahí aparece No me conectado. faltan. Oigan, pero ya es tarde, no sean conchudos. La clase era a las 9. Dice que ya Bueno. es tarde, dice la profe. Es que ya es tarde, sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa violencia? Pues ¿a qué hora se levantaban para ir al colegio habitualmente? A las 7:30. Astrid a las 7:30. Sí, yo sí. Uy, no, mentiras. Ella Astrid perdió al el final, grupo. Astrid al final ya siempre estaba llegando temprano. Sí, 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 llegamos temprano. Quieto. Yo no llegué tarde ni una vez. Yo tampoco. Bueno, entonces, consulta, mis amores. No. ¿Cuál es la consulta? Así como en la Edad Media, en el Siglo de Oro, obviamente en la Ilustración, también la música presenta unas características o unos elementos propios. Profe, ¿lo puede repetir otra vez? Es que se me trabó. Claro que sí. Que así como en la Edad Media, en el Siglo de Oro, en la Ilustración también se presenta la música. ¿Hasta ahí todos me escucharon? Astrid. Se puede decir que sí. Listo, entonces, ustedes me van a buscar cuáles son las características que tuvo la música durante la Ilustración. Recuerden que en la Edad Media era la monodia. En el Siglo de Oro fue la polifonía. Entonces, ustedes van a decirme cuáles fueron las características de la música en la Ilustración. Ojo con esto. Debe ser la Ilustración en España. Porque las características en Europa, Ok. pues fueron diferentes a como fueron únicamente en España. ¿Listo? Entonces, por favor, búsquenme cuáles fueron las características de la música en España durante la Ilustración. Es decir, sobre cuáles siglos van a buscar ustedes. ¿Siglo qué y qué? 18 y 19. Muy bien, Laurita. ¿Listo? Durante el siglo XVIII y XIX. Está volando. Muy bien, Lauris. Listo, mis chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Los siglos qué, profe? 18 18 y y 19. 19.